El servicio en español de Mana Church, la Pascua de Resurrección, está a la vuelta de la esquina. Escuchen, este es el mejor tiempo del año para invitar a tus amigos, los miembros de tu familia, los vecinos y tus compañeros de trabajo, hasta personas que tú no conoces. Invítalos a la iglesia. Ustedes pueden experimentar la Pascua en Mana en persona o en nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube, haciendo la búsqueda como Mana Church Servicio en Español. A tu salida, no te olvides de recoger un paquete de invitaciones y pasarlas en tu comunidad. No podemos esperar a verlos y también ver las personas que ustedes invitarán. Esta es una gran oportunidad para que otros puedan experimentar el Evangelio como nunca antes. Así que corre la noticia. ¡Los esperamos! Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros en esta semana de esta pequeña serie titulada Compañeros. Hemos estado aprendiendo ciertas lecciones de parte de estos compañeros en las Escrituras. Y a través de la Biblia hay muchos ejemplos de estos personajes los cuales han participado en extraordinarios movimientos de parte de Dios. Y a través de esta serie también hemos aprendido o hemos visto los compañeros del apóstol Pablo. Y sin duda, Pablo es uno de esos personajes principales, héroes poderosos. Pero Pablo pasó de perseguir a la iglesia a ver cómo la iglesia comenzó a esparcirse más de lo que había crecido antes de que él comenzara a predicar el evangelio. Sabemos que su ministerio comenzó en Siria, en Damasco, y los eruditos que estudian las escrituras creen que él fue hasta España. Se cree que caminó por lo menos unas 10,000 millas. Y eso es un récord para una persona, especialmente cuando sabemos que mientras él caminaba de un lugar a otro, él fue golpeado repetidas veces, él fue apedreado, él naufragó, él fue prisionero muchas veces, no solamente una, y fue perseguido donde quiera que él iba. Había una revuelta, entonces él tenía que escaparse por causa de eso, lo estaban persiguiendo, él fue atacado y también lo llevaron a juicio ante los líderes religiosos, pero también ciertos reyes. Y al final de su ministerio fue decapitado, le cortaron la cabeza. Pero sabemos también que él llevó el evangelio durante el gran dominio del Imperio Romano. Pablo, a él se le acreditan 13 créditos de libros que él escribió de los 27 libros del Nuevo Testamento. Pablo verdaderamente fue un campeón de peso completo en la primera iglesia. Pablo tuvo un sinnúmero de compañeros, él viajó con muchas personas, pero por cierto tiempo él mismo pasó a ser o fue un compañero. Y a través de este compañero que vamos a estudiar hoy, veremos cómo Pablo pasa de ser un compañero al líder principal, al héroe. Y hablamos de cómo él llega a ser un héroe. Hablando de héroes, había un señor que trabajaba para una compañía y él escribió este tweet. Él dice que el señor estaba planeando algo similar. Este empleado quería ser un héroe y quería trabajar, pero a la misma vez ser un héroe. Y él escribió este tweet que dice: mi jefe me dijo que me vistiera como para el trabajo que me gustaría tener, no como para el trabajo que tengo ahora. Ahora me encuentro en una reunión de disciplina
porque estoy vestido de Batman. So, él en realidad, él quería ser un héroe, pero él quería ser un héroe como Batman y el jefe le estaba diciendo, no, tú tienes que vestirte como tú quieres ser un héroe aquí, tienes que vestirte bien. Bueno, pero anyway. Pero ahora, en serio, miremos a un hombre que se llama José. En realidad, se llama José, pero así no es que lo conocemos a él. A él lo conocemos Bernabé. Porque de esta es la manera que muchas personas lo llamaban. Pero vamos a verlo por medio de la palabra. En Hechos, capítulo 4, versículo 36 y 37, dice de esta manera. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Now, nosotros conocemos que Bernabé ya había sido mencionado antes de que nosotros conociéramos a Pablo. Hay un detalle muy importante en esta introducción de este José, los cuales los discípulos, los apóstoles lo llamaban Bernabé. Hay un detalle muy importante. Y esto fue al principio de la iglesia, allá en Jerusalén. Y no mucho tiempo después del día de Pentecostés, cuando ellos recibieron el bautismo, cuando ellos en realidad fueron apoderados por el Señor. Esto era cuando los primeros creyentes compartían y tenían todo en común. Bernabé vendió una propiedad que tenía y dio el dinero a los discípulos para que ellos pudieran apoyar la iglesia. Y acuérdense que no era el edificio, no era para pagar la luz, el agua, ni ninguna de otra cosa. La iglesia, nosotros sabemos que somos nosotros, el pueblo. Este dinero él lo puso en las manos de los discípulos para proveerle las necesidades a cada uno de los creyentes que asistían a esa reunión, a ese grupo, a esa iglesia. Pero su nombre no es Bernabé, nosotros lo sabemos, su primer nombre es José. Él es llamado Bernabé porque a Bernabé le gusta animar a las personas, darle palabras de aliento, empujarlos, echarlos hacia adelante. Bernabé hará otras cosas grandes por medio o durante el curso de su ministerio, pero no podemos dejar de enfatizar el poder que hay en animar los unos a los otros. Sus obras de ánimo eran de gran valor y por eso cada vez que se referían a él no lo llamaban como los José, lo llamaban con Bernabé porque sabían que él era un hombre que siempre estaba dando ánimo a otras personas. Y no requiere un talento increíble en cada uno de nosotros. Es una habilidad. Y para más decirte, para nosotros poder animar, nosotros no tenemos que ser personas ricos, inteligentes o a lo mejor que hacemos cosas increíbles. No. Para animar lo único que nosotros tenemos que hacer es edificar a alguien. Por ejemplo, a veces nosotros venimos a los caminos del Señor y no nos atrevemos a compartir el Evangelio para que otras personas también puedan aceptar a Jesús como su Salvador o a lo mejor hacer una misión, ir a una misión y llevar y ayudar. Pues, Bernabé era de este tipo de persona, que él animaba a otras personas y decía, no, tú puedes hacerlo. El Señor cree más en ti de lo que tú crees en ti mismo. No te preocupes, tú da el paso de fe porque el Señor va a estar contigo y te va a ayudar. Él solamente quiere saber de que tú estás disponible para Él hacer grandes maravillas por medio de tu vida. Bernabé siempre estaba animando a otras personas. Para más decirte, a veces se nos tiene que decir que nosotros hagamos las cosas, demos un paso con todo y el miedo que tengamos. Atrévete con miedo. Sí que puede suceder. Tú lo único que sabes es que Dios te va a respaldar y Él va a estar contigo. Por eso es que Bernabé era de esta manera. Él animaba y representaba a otras personas, los llevaba a otros lugares para que ellos pudieran ejercer su regalo que tenían, que ya el Señor lo había puesto en ellos. En Hebreos 13, en el Hebreo capítulo 3, versículo 13 dice, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y a veces cuando nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer, lo correcto, y a veces nos negamos a hacerlo porque tenemos miedo o no nos atrevemos, pues entonces vienen esas ideas y se puede considerar pecado porque no hacemos lo que el Señor nos está dirigiendo a que hagamos y tenemos que tener cuidado. Bernabé vivió lo que tú puedes hacer
o lo que cada uno de nosotros podemos hacer hoy día. Él siempre estaba animando. El animar es un regalo, el animar a otras personas es un regalo que está disponible ya en ti porque Dios lo ha puesto en ti. José dio mucho. Todo cristiano del mundo lo conoce desde ese tiempo hasta hoy día como el hijo del aliento, de ánimo. Bernabé era una persona que animaba. Sí, mi pregunta para ti es esta. ¿A quién tú podrías animar hoy día? O a lo mejor darle una palabra de aliento o dejarle saber que tú estás ahí, escucharlo, darle consejos que son positivos en vez de negativos, ver lo positivo, ver lo que Dios quiere hacer a través de ti, no solamente hoy, pero en esta semana y a través del curso de tu vida. Nosotros podemos ser como Bernabé. Sí, en la primera semana de esta serie hablamos de la conversión de Pablo en el camino a Damasco, lo que sucedió con él, cómo él encontró al Señor y a pesar de que iba con ideas erróneas de ir persiguiendo la iglesia. Pero después que Pablo recibió a Jesús como su Señor y Salvador, él pasó 2 años predicando en la región de Siria y Damasco, antes de poder regresar a Jerusalén, porque él quería regresar a Jerusalén, donde sabemos que nadie quería hablar con él. Y acuérdate que allí él perseguía a la iglesia. Ahora, él regresa después de 2 años y quiere conectarse con la iglesia, pero ¿qué pasa? Las puertas están cerradas. ¿Por qué? Porque antes lo que él hacía era persiguiendo a la iglesia y entregándolas a las autoridades. Pero vamos a verlo por medio de la palabra en Hechos capítulo 9, versículo 26 al 30. Mientras voy leyendo, pues doy ciertos comentarios si es posible. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor y él le había hablado y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Pero vamos a parar un momentito aquí. Quiero decir que después que él tuvo la experiencia en Damasco, él predicó 2 años, regresa a Jerusalén. Allí no tiene las puertas abiertas porque nadie creía que había habido un cambio en él. Él quería conectarse con los creyentes o con los discípulos allí, pero nadie le quería escuchar. Mas, sin embargo, Bernabé lo coge, lo adiestra, empieza a decirle, ten paciencia, no te preocupes, ten ánimo, yo me voy a encargar de esto, yo te voy a ayudar. Yo me imagino que este Bernabé fue y habló con los apóstoles y les dijo, no, yo he escuchado, he visto el cambio que esta persona ha hecho, escúchenlo por lo menos. Entonces, ¿qué sucede? En el versículo 18 le dice, así que se quedó con ellos después de haberle dicho todo lo que había sucedido en el camino a Damasco y cómo había predicado por 2 años. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y allí lo mandaron a Tarso. Aquí vemos que él probó de que el Señor había hecho un cambio en su vida. Y así mismo nosotros. A veces nosotros pues pasamos por ciertas áreas bien fuertes en nuestras vidas y demostramos que no somos lo que verdaderamente un discípulo es. Mas, sin embargo, cuando el Señor vino a nuestra vida, nosotros dimos un cambio, entonces empezamos. Y a veces algunas personas no van a creerlo o no van a depositar la fe, la confianza en nosotros, pero siempre va a haber una persona que va a ser un Bernabé y nos va a dar una palabra de aliento, nos va a ayudar y va a ayudarnos a echar hacia adelante para que nosotros podamos cumplir el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y este es uno de estos momentos donde podemos ver el tiempo comprimido de Pablo en ese lugar. Pablo pasaría de por lo menos unos 10 años, una década en Tarso, allí donde lo llevaron porque sabemos que lo querían eliminar. Y esta vez él está predicando y recibiendo revelaciones de parte de Dios, pero no sabemos exactamente el tiempo que pasó en ese lugar. Solo ciertas referencias que él hizo de revelaciones que tuvo con el Señor y de los tiempos difíciles, porque sabemos que él pasó por muchas situaciones y lo hemos escuchado anteriormente que él fue golpeado muchas veces. Pero en Hechos capítulo 11
versículo 19 al 26, mira lo que dice Pablo, o lo que Pablo escribió. Dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos unas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba sobre ellos, o estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. No. Acuérdate que nos enteramos en el capítulo 8 de Hechos que Bernabé es de Chipre. Y cuando los discípulos se enteraron de esto, pues ellos dijeron, ok, vamos a hacer algo, vamos a mover o a enviar a Bernabé porque él es de allí. Y a lo mejor, tú sabes, eso fue lo que sucedió. Él es de allí, él conoce gente, él es una persona que anima, tiene buena reputación, pues vamos a enviarlo allí a ver qué es lo que está pasando. Versículo 23 dice, y cuando llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Aquí podemos ver que Bernabé verdaderamente, por naturaleza, es una persona que le gusta animar. Versículo 24 dice, pues era un hombre bueno, así lo identifica la palabra, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número, por causa de eso, un gran número de personas aceptó al Señor. Sí, esta parte a mí me gustó mucho porque me inspiró a decirles a ustedes que nosotros podemos ser un Bernabé. Y al Espíritu Santo, le podemos decir al Espíritu Santo que le encanta estar con nosotros. Le podemos pedirle a Él, lléname de tu presencia, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Y Él lo va a hacer. Entonces nosotros podemos dar un paso, así como Bernabé, y amar a otros. Porque Bernabé amaba a Dios, pero también amaba a la gente. Y por eso Él animaba. Y Dios se movía por medio de Él. Él hacía su propósito. Él se manifestaba. Porque como vemos, aquellos discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Versículo 25 dice, después partió Bernabé para Tarso a buscar o en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía, este es un punto bien importante, dice, fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Sí, esto fue verdaderamente un poderoso movimiento de parte de Dios. De esta iglesia, allá en Antioquía, recibimos el nombre de ser cristianos y todavía hoy día nos llaman cristianos, que quieren ser seguidores de Cristo. En unos minutos veremos que por medio de esta iglesia internacionalmente se lanzó la idea de las misiones. Vamos para otro lado, vamos a recoger a ciertas amistades, vamos a ir a otro lado y vamos a llegar el evangelio para que ellos también escuchen las nuevas o las buenas nuevas. También podemos notar que en ambos, en Antioquía y en Jerusalén, Bernabé fue el que abrió el camino o las puertas para que Pablo abrió un lugar para que Pablo pudiera estar allí y pudiera echar el evangelio hacia adelante. Bernabé fue un patrocinador. Sí, un patrocinador usa su acceso para abrirle el camino a otra persona. Y eso, si tú estás aquí con nosotros, hermana, y vas y asistes a los pasos al crecimiento, el primer paso, el segundo paso o el próximo paso y el paso al liderazgo, vas a encontrar que este es uno de los modelos de mentoría que nosotros mencionamos en Paso hacia el Liderazgo, para que tú aprendas a cómo amonestar a otras personas, a escuchar, a entender y a echarlos hacia adelante, porque eso en realidad se requiere de un buen líder, que nosotros podamos ayudar a otras personas a que tengan una silla en una mesa. Si cualquier persona puede ser un patrocinador, piénsalo bien, ya está en ti. El mismo Señor lo puso en ti. Dios ya lo ha puesto en ti. Y Él nos equipa para que nosotros podamos animar y ser patrocinadores a otras personas. Sí,
Un patrocinador ayuda a otra persona a poder tener una silla en la mesa. Y cada uno de nosotros sabemos que nuestra meta principal es ir al cielo y estar con el Señor Jesús y podamos sentarnos en una mesa con Él y Él servirnos a nosotros y nosotros gozarnos ante su presencia. ¿Sí? ¿Dónde tú puedes animar entonces? Pues tú puedes hacerlo en tu círculo de amistades, en el trabajo, donde tú te recreas, en el gimnasio, en los juegos, y a través de todas las redes sociales. Y hasta en tu iglesia, en esta iglesia aquí en Mana, tú puedes usar el talento de ser un Bernabé. Tú puedes crear una conexión con otras personas. Sí, en Antioquía, Bernabé patrocinó a Pablo y su conexión fue una bendición para Pablo, pero no solamente para Pablo, para toda la iglesia, porque hoy día todavía nosotros estamos escuchando las grandes bendiciones que Pablo escribió a ciertas iglesias por medio de cartas y nosotros las leemos, las estudiamos y aprendemos y nos motiva a que nosotros tomemos decisiones correctas para alabar y glorificar el nombre del Señor. Sí, eso fue una ganancia doble para él, pero también para la iglesia. En una sociedad, porque nosotros tenemos que ver, en esta sociedad que nosotros estamos viviendo, una sociedad que está frustrada, molida, perdida. ¿Tú te imaginas el cambio o el impacto que la iglesia puede tener para que nosotros podamos tener un lugar en una mesa? Un lugar donde nosotros podamos sentarnos y ser parte de alguien, de un movimiento de que el Señor está haciendo por medio de nosotros. Bernabé y Pablo fueron los primeros en hacer el primer viaje misionero que está registrado en la Biblia, en la historia. Ellos tuvieron ayuda, pero ellos eran los jugadores principales y Bernabé era el personaje principal y el que estaba a cargo de todo, pero para el final sucede algo. Bernabé salió a ser el líder, de ser líder, y Pablo pasó a ser el líder. Y entonces Bernabé pasó a ser el seguidor, el compañero. Así que vamos a verlo por medio de la palabra. En Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, Pablo. Mientras ayudaban y participaban en el culto del Señor, muy importante, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Así que después de ayunar, orar y imponerle las manos, los despidieron. Sí, ellos salieron. Bernabé está en el liderazgo todavía. Y desde este punto, pues él se menciona como el primero. Pero ellos comenzaron en Chipre y sabemos que Bernabé, por naturaleza, él es de allí. Y al final de cruzar la isla, ellos fueron a Pafos. Y después, eso lo puedes leer en el capítulo 13. Pero para cuando ellos salieron de Pafos, ya Pablo siempre sería mencionado al frente, queriendo decir que se ha producido un cambio de liderazgo y Pablo pasa a ser el líder y Bernabé pasa a ser el compañero. Pero lo bueno de esto es que a veces nosotros tenemos que dar cuenta que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él nos pone en los lugares correctos. La cuestión es de nosotros, depende de nosotros si nosotros estamos dispuestos a ceder ciertos lugares. Bernabé era una persona humilde y por causa de eso lo vamos a ver en la palabra, porque Bernabé era maravilloso, una persona que aceptaba todos los planes del Señor. Mira lo que dice en Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice: Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Juan, este Juan que nosotros estamos hablando, él se llama Juan, pero es Juan Marcos. Y a menudo, pues, en las escrituras es llamado Marcos. Por ejemplo, él escribió el Evangelio de Marcos. Pero regresaré a esto más tardecito. Cuando a menudo has visto que una persona está como líder, ¿cómo tú crees? Cuando una persona que se ve que está como líder pasa de liderazgo a compañero. ¿Qué es lo que está pasando en eso? Y la gente seguirá al que tomó el paso número 1 al primer puesto.
¿Los apoyarán? Bueno, eso es una cosa muy rara, pero sucede. Para Pablo sucedió. Cuando Bernabé dejó de ser el primero y Pablo pasó a ser el primero y Bernabé pasó a ser el compañero, el grupo que estaba con ellos lo apoyaban el cambio. Bernabé era un hombre humilde y por causa de ser humilde, él estaba dedicado a la misión y no a la posición en la misión. Él decía, primero, segundo, lo más que me importa a mí es la misión, que nosotros vayamos y llevemos el evangelio efectivamente. En Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Este es el llamado para cada uno de nosotros, que seamos humildes de esta misma manera como fue Bernabé. Ser humilde no es que pienses menos de ti, es que pienses menos en ti. Ser humilde es que pongas a Dios y a los demás primero que tú. Ser humilde es valorar la paz más que hacerlo a mi modo o a mi manera. Ser humilde es dejar que el amor cubra multitud de ofensas en vez de demandar mis derechos y romper las cosas. Sí. El tiempo que Pablo y Bernabé estuvieron juntos llegó a un final. Tenía que llegar a un final. Pero no fue porque Pablo tomó el liderazgo. No. Ellos terminaron su jornada juntos y regresaron a Antioquía juntos. Entonces llegó el tiempo de comenzar otra jornada. Y ellos harían esta jornada separados por causa de cómo ellos veían a sus compañeros. Pablo los veía de una manera, Bernabé los veía de otra manera. Y si vamos a la palabra, en Hechos capítulo 15, 36 al 41, nos les explica bien claramente. Mira la diferencia. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo, en el ministerio. Tuvo miedo, algo así, era joven, lo que hizo fue que a lo mejor se separó. Yo les dije anteriormente que íbamos a regresar a esto. Ahora, Juan Marcos, el que nosotros decimos, Juan es un nombre hebreo, Marcos es un nombre griego. Es una persona como cualquiera otra. Ahí en el Nuevo Testamento yo solamente Marcos. Él escribió el Evangelio de Marcos y yo creo que fue por causa de todos los eventos que Pedro habló y él hizo apuntes. Él estuvo presente en la mayoría del tiempo con la primera iglesia. Sí, y su hogar familiar era un hogar donde la iglesia se reunía. Pero él se había separado de Pablo y de Bernabé en la primera jornada porque tuvo miedo. Pero si seguimos leyendo, vamos a ver qué sucede con este Juan Marcos. ¿Okay? Dice, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó hacia Siria y Sicilia, consolidando a las iglesias. Yo me imagino que cuando los hermanos dijeron, estos dos, hay revolú aquí, pero vamos a orar por ellos, vamos a imponer las manos y vamos a enviarlos. Uno va a un lado y otro va a otro lado. Mira lo que dice el versículo 39, dice, se produjo entre ellos un conflicto. Ellos tuvieron que separarse porque estuvo un conflicto bien serio. Sí, en este caso podemos ver la paciencia o la impaciencia de Pablo. No, yo no quiero llevarme a este Marco. Él quiere llevarse a alguien él quiere llevarse un grupo que verdaderamente cuando las cosas se pongan difíciles, ellos se iban a mantener allí. Y acuérdate que ellos eran golpeados a menudo. Entonces, en el otro caso, Bernabé quiere tomarse el riesgo de demostrar la gracia y le dio una oportunidad o una segunda oportunidad a Juan Marcos. Now, Bernabé era una persona que creía en una segunda oportunidad. Now, hay un gran poder en una segunda oportunidad. Cada uno de nosotros hemos tenido una segunda oportunidad por medio de la gracia de Dios.
Nosotros hemos rechazado, nosotros hemos abandonado, nosotros hemos tenido la mente no aceptar lo que verdaderamente es cierto. Cristo Jesús, Dios nos ama. Él me envió a Cristo Jesús para que nos diera una oportunidad y nosotros poder tener una relación nueva con el Señor, con el Padre. Jesús entregó su vida en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener una segunda oportunidad. O a veces 1000 oportunidades, porque se nos ha predicado tantas veces y tantas veces hemos rechazado el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de la salvación. Y muchos de nosotros vamos a seguir perdiendo oportunidades, mas sin embargo, nuestro Padre Celestial, nuestro Cristo Jesús y el Espíritu Santo están dispuestos a darnos una oportunidad más para que nosotros vengamos a ellos. Sí, debemos ser personas que demos una segunda oportunidad. Now, cuando yo digo debemos de ser personas que demos una segunda oportunidad, yo también quiero decirte que tú no puedes quedarte en una situación abusiva y llamarla una segunda oportunidad. No, eso no es lo que estoy diciendo. Vamos ahora a Mateo capítulo 18, 21 y 22, que dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le contesta de esta manera, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Le contestó, eso fue lo que le contestó Jesús. Si Él no está diciendo que tú cuentes cuántas veces la otra persona está ofendiéndote, porque entonces si tú te pones a contar, no, me ofendió hoy, me ofendió mañana, pues entonces eso no es perdón. Eso es que estás haciendo cuenta de tantas veces o cuántas veces esa persona te ha ofendido a ti. Eso no podemos decir que eso es perdón y que estamos dándole una segunda oportunidad. No, vivimos en un mundo que no perdona y eso lo sabemos porque lo vivimos. Vivimos en un mundo que prefiere cancelar, eliminar, terminar antes de dar una segunda oportunidad por caso de que cometimos a lo mejor un error simple o a lo mejor fue un error grande. Pero todos somos imperfectos y vamos a cometer errores. Si yo no puedo perdonar a aquel, cuando yo falle, entonces reclamaré una segunda oportunidad o me gustaría que tuvieran gracia conmigo o me perdonaran. Sí, el Evangelio no hace personas que no den la oportunidad. El Evangelio lo que hace es que transforma a las personas para que seamos personas que demos una segunda oportunidad. Y a veces muchas, como dije anteriormente. Sabemos lo que sucedió con Marcos. Lo sabemos. Sabemos lo que sucedió con Marcos. Pues él lo logró. Y para más decirte, él trabajó con Pablo una vez más. Y él escribió, sabemos que él escribió el Evangelio de Marcos. Sí, al final de la vida de Pablo, Pablo le envía una carta a Timoteo pidiéndole que buscara a este Marcos. Sí, él le pregunta que lo busque para que le ayude en el ministerio. Pero vamos a ir a la carta, en la segunda carta de Timoteo. Pablo le dice esto a Timoteo. Dice, solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Queriendo decir de que él estaba dispuesto, tráelo. Él ha visto un cambio, él ha visto una transformación y eso fue por causa de que Bernabé estuvo dispuesto a tomarse el chance y darle una segunda oportunidad. Marcos pasó a ser un héroe de peso completo para la iglesia también. Pero antes, cuando él era joven, él se había enfadado y se había separado de Pablo. Pablo quería dejarlo, que se quedara afuera, pero Bernabé le dio una segunda oportunidad y el Evangelio lo hizo, o el Evangelio hizo lo que el Evangelio hace. El Evangelio transforma a las personas. Vaya, a lo mejor fallé una vez, pero si nosotros le damos una nueva oportunidad a esas personas que nos fallaron una vez porque nosotros confiamos en ellos, se puede perder o darle una oportunidad, una segunda oportunidad, y entonces podemos ver un cambio, una transformación por medio de Cristo Jesús y entonces nosotros poder ayudar a cambiar el mundo. Yo quiero que tú tomes en consideración que este compañero que estamos hablando hoy, Marcos, hizo algo maravilloso. Él era una persona natural de estar dando ánimo, de encaminar a otra persona, de usar todo lo que él tenía para abrir
el paso o el camino a otras personas y ellos poder tener silla en una mesa. Yo te pido que tú tomes en consideración lo que hemos estado hablando a través de esta serie. Hemos hablado de todos estos compañeros que estuvieron con Pablo y lo ayudaron para echar el evangelio no solamente en una comunidad, sino a través del mundo entero. Y todavía ellos están haciendo un impacto hoy día. Yo te pido que tomes en consideración, primero, que si estás en los caminos del Señor, aprendas a darle una oportunidad a aquellos que fallan. Somos imperfectos y el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar para traer vergüenza al evangelio. Mas nosotros enseñamos entonces la gracia de Dios por causa de dar una segunda oportunidad. Pero si tú no conoces al Señor como tu Salvador, en este día tienes la oportunidad de unirte y pasar a ser un compañero. Y cuando vengas y pases a ser un compañero aceptando a Jesús como le sucedió a Pablo en camino a Damasco, que tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Si tú estás escuchando este mensaje y tú no conoces a Jesús como tu Salvador, ese es para ti. Jesús te está diciendo, ven a mí. ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me persigues? Como le dijo a Pablo. No lo rechaces. El pago de nuestra salvación fue un costo bien caro para nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Creador de verdaderamente. Yo te pido que hagas o repitas esta oración conmigo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi puesto. He pecado, perdóname, te acepto como mi Salvador y te pido que me ayudes desde este momento en adelante a seguirte, a vivir para ti, a ser un compañero, a animar a otras personas y a traerlos a tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Solamente quiero darle un anuncio. Nosotros vamos a tener un servicio el viernes 2 de abril a las 6:30 aquí en la capilla, pero también va a estar en línea. Y entonces el domingo de resurrección, el día 4, abril 4, vamos a tener un servicio a las 12:30 en la capilla, pero también en línea. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos pronto y pues que pasen una buena semana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor resplandezca su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé la paz. Nos vemos la próxima semana.